Bueno, este video es con el fin de explicarles a ustedes, estudiantes de proyecto de sexto año de colegios técnicos profesionales, cómo se realiza o cómo deben de realizar el primer avance. El primer avance para el proyecto está estipulado para el día 12 de noviembre del presente año. El segundo avance de dicho proyecto está para el día 23 de noviembre de dicho año. Es muy importante que vayan trabajando en estos avances porque entre más avance tengan, digamos, entre más avanzado esté el proyecto, entonces menos trabajo se le va a tener para el final del proyecto. Entonces es muy importante que vayan trabajando en estas partes para que así las puedan desarrollar de la manera más adecuada. Dice que para el primer avance deben de entregar lo que es la portada. Pues vamos a ver cómo tienen que elaborar una portada. La dedicatoria de agradecimientos, que eso es opcional, eso es al gusto de los estudiantes. El planeamiento del problema, la justificación del proyecto, la descripción del proyecto, los objetivos del proyecto, que se supone que con la aprobación del acta que se generó al inicio ya deben de estar conformados. Y por último, el marco teórico. Entonces vamos a ver qué se debe colocar en cada parte de dicho avance y también vamos a ver algunas maneras de cómo citar y cómo realizar la bibliografía para lo que es la justificación y el marco teórico como tal. Entonces vamos a empezar primero con la elaboración de una portada. Bueno, el formato que se utiliza o que se está utilizando para este proyecto es el de Arial 11. Tiene que ir justificado, tiene que ir interlineado 1.5 y muy importante, tiene que estar entre espacio, entre párrafos. Vamos a abrir primero el documento y vamos a generar una portada. Entonces lo importante es empezar por el nombre de la institución, que en este caso vamos a trabajar con el Ministerio de Educación Pública. Luego vamos a poner el nombre del colegio. Colegio Técnico Profesional de OSA. Luego vamos a colocar lo que es la regional. En este caso sería Regional Grande de Terra, Circuito 07. Después vamos a dar unos espacios y vamos a colocar proyecto de investigación para optar por el título de técnico medio, en este caso la especialidad que están llevando en alimentos y bebidas. Después ponen el nombre del tema, en este caso vamos a poner un tema ficticio, desarrollo de talleres después vamos a colocar lo que son los integrantes
Vamos a colocar también lo que es el nombre de la persona tutora. Y la persona tutora es el profesor que les está ayudando a ustedes a realizar este proyecto. Y por último vamos a colocar lo que es el cantón, coma, la provincia y el año 2020. Lo que es la portada tiene que ir centradita. Vamos a ponerle igualmente Arial. En este caso, la letra tiene que ser un poquito más grande para que sobresalga todo el texto. Siempre recomiendo por ahí 16 a 20. Digamos que está un poquito acomodadita. Le puede dar un poquito más de si le da 20, queda bien. Y le podemos dar más formato. Por ejemplo, todo esto lo podemos poner en negrito. Todo lo que son los títulos, por ejemplo, de integrantes, el nombre del tutor, también puede ir en negrita. Ok, muy importante, si van a utilizar alguna imagen, por ejemplo, si vamos a utilizar la imagen del Colegio Técnico Profesional de OSA, está de más colocar lo que es el nombre del colegio en la portada. Entonces, si buscamos en internet, si buscamos en internet, perdón, lo que es el logo del colegio, y el logo como tal tiene el nombre del colegio, entonces está de más colocar Colegio Técnico Profesional de OSA en la portada. Okay, en este caso tenemos que dice Colegio Técnico Profesional de OSA. Entonces, si vamos a colocar el logo en la portada, omitimos colocar el nombre del colegio porque se está redundando lo que es el nombre del mismo. Entonces, para que lo tengan en consideración, si van a colocar algún logo, igualmente, si vamos a colocar el logo del Ministerio de Educación Pública, entonces omitimos lo que es el nombre del Ministerio de Educación Pública, igualmente con el colegio. Sin embargo, no se recomienda que se coloquen muchos logos, ¿verdad? Que sea una portada sencilla y esta es una portada atractiva para un trabajo final. Ok. Después sigue la parte de lo que es la dedicatoria de agradecimientos. Cuando van a hacer una dedicatoria de agradecimientos, bueno, tiene que ir en formato justificado, que es lo que yo recomiendo. Dedicatoria de agradecimientos. ¿Qué es la dedicatoria de agradecimientos? Bueno, en este caso el estudiante se encarga de dedicar el trabajo. Por ejemplo, si alguien les ayudó mucho en este proyecto, se lo pueden dedicar. Si durante todos los 3 años tuvieron ayuda de lo que fue la familia, la mamá, el papá, el tío, el abuelo, les pueden dedicar ese trabajo. Entonces, para eso es este apartadito acá. La dedicatoria de agradecimientos, lo que es el título, si tienen que llevar lo que es el formato, que sería Arial 11, justificado, interlineado 1.5, que es lo que se recomienda. Y después, la parte dedicatoria de agradecimientos, ya la parte escrita que ustedes van a empezar a redactar, ya es meramente ustedes pues, pueden darle un formato más atractivo. Por ejemplo, aquí tenemos formatos que están en cursivas, tenemos diferentes tipos de formatos que se le puede dar a esta parte de dedicatoria de agradecimiento. Entonces, ya eso quedaría a decisión de ustedes, esta parte. Ok,
Entonces eso igualmente es opcional. Si la persona quiere hacerlo, pues lo hace, y si no, entonces omite esa parte de ahí. Después vamos con el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Aquí ya vamos a empezar con el formato adecuado, que sería Arial 11. Los títulos siempre tienen que sobresalir, entonces van en negrita. Arial 11, justificado, interlineado 1.5, y muy importante lo que es el espacio después del párrafo. Si van a redactar un párrafo y van a empezar con sangría, que la sangría es darle este espacio aquí al inicio, entonces el párrafo que va después de eso no tiene que llevar espacio. Si van a redactar sin la sangría, entonces sí lleva espacio entre párrafos. No se puede en este caso combinar las dos, porque entonces se estaría igualmente como redundando lo que es la parte de la sangría. Tanto la sangría como el espacio entre párrafos, lo que me dice a mí como lector es que el párrafo inició o el párrafo terminó. Entonces, si yo le voy a poner sangría y le pongo espacio entre párrafos, estamos como redundando. Yo estoy diciendo que el párrafo inició y volvió a terminar, ¿verdad? Entonces se recomienda o que usen sangría o que utilicen espacio entre párrafos, pero no las dos. Yo siempre lo trabajo con espacio entre párrafos. El planteamiento del problema, primeramente el problema se plantea con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué queremos solucionar con el proyecto que estamos haciendo? Entonces, no vamos a redactar la pregunta como tal, sino es que es la pregunta que nosotros como estudiantes, o ustedes como estudiantes, en este caso, en la parte de investigación, tienen que hacer. ¿Qué queremos o qué problema queremos solucionar nosotros con este proyecto? Entonces, por ejemplo, si yo en este caso estoy hablando de talleres en educación ambiental para la comunidad de Cierpedosa, entonces, si yo me planteo esa pregunta, quiere decir que yo, el problema que trato de solucionar con mi trabajo de investigación sería la falta de educación ambiental o el mal manejo de residuos sólidos en la comunidad de Cierpedosa. Entonces, es muy importante primero hacer esa pregunta, bueno, ¿qué problemas quiero yo solucionar con este trabajo de investigación? Entonces, si va dirigido a la parte ambiental, se puede mencionar lo que es la falta de educación ambiental, se puede mencionar lo que es el mal manejo de residuos sólidos, la falta de apoyo del gobierno local, la falta de organización por parte de la comunidad para hacer campañas de reciclaje, entre otros problemas, ¿verdad?, que podemos observar con respecto al desarrollo de mi investigación. Entonces, otro ejemplo, si yo estoy desarrollando un trabajo y digo que voy a hacer algunas rutas turísticas en el cantón de Palmar Norte, o el cantón de Palmar, ¿verdad? En este caso, cantón no, perdón, el distrito de Palmar. Entonces, el problema que yo trato de solucionar es la falta de comunicación del entorno turístico en el distrito de Palmar. Entonces, ese es el problema que yo estoy tratando de solucionar con mi trabajo de investigación. Entonces, yo aquí es donde empiezo a redactar. ¿Qué es lo más recomendado para redactar? Bueno, el planteamiento del problema se puede hacer de una página, se puede hacer de 2 párrafos como mínimo. Lo más adecuado es que cada párrafo tenga entre 6 a 8 horas, entre 6 a 8 renglones, perdón. De esos 6 a 8 renglones tienen que ser 4 ideas concretas. O sea, oraciones que finalicen con un punto y seguido, empieza otro y finalizan con un punto y seguido. Eso es lo que se recomienda. ¿Qué pasa si hacemos un párrafo, una página? Entonces, el lector a la hora de leer su documento se va a cansar, no va a tener espacio para poder descansar de leer. Entonces, se recomienda que los párrafos sean de 3 a 4 oraciones y que cada oración sea de 2 renglones. O sea, máximo 2 renglones. Entonces, tienen que ser muy concretos. Entonces, planteamiento del problema. Vamos a desarrollar un planteamiento del problema así rápido.
Entonces yo voy a decir que con los talleres de educación ambiental que voy a desarrollar en OCE, yo quiero tratar los problemas de contaminación en este distrito de Sierpe. Entonces vamos a redactar algo así sencillo. Ok, muy importante quitar lo que es la negrita. Ok, ahí tenemos una oración. Entonces decimos, actualmente la comunidad de Sierpe de Osa no hacen uso de técnicas adecuadas para el manejo de residuos sólidos. Ok, muy importante, cuando vamos a empezar una oración, podemos utilizar conectores. ¿Cuáles son los conectores? Por ejemplo, actualmente puede ser por otro lado, por último, seguidamente, ¿verdad? Esos son conectores. Primeramente, además, ¿verdad? Esos son conectores de una oración con otra. Entonces, bueno, al principio puse actualmente, pero se recomienda que cuando nosotros vamos a quitar una vez, cuando nosotros vamos a iniciar un párrafo, no utilicemos esos conectores, sino que los conectores se pueden utilizar en, en el párrafo de sí, o sea, dentro del párrafo. Entonces decimos, en la comunidad de Sierpe de Osa no hacen uso de técnicas adecuadas para el manejo de residuos sólidos. Entonces aquí vamos a utilizar el conector. Ok, igual mencionarles que en un párrafo se pretende que no se repitan las palabras. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, por otro lado, la educación ambiental que se genera en la zona es poca o nula, ya que se desconoce sobre dichas técnicas. Aquí estoy diciendo sobre dichas técnicas. ¿Qué pasa si yo menciono en este párrafo nuevamente técnicas adecuadas para el manejo de residuos sólidos? Entonces, yo estoy repitiendo una palabra, ¿verdad? Y va a sonar muy repetitivo en lo que es el párrafo en sí. Entonces, si yo digo, en la comunidad de Sierpe de Osa no hacen uso de técnicas adecuadas para el manejo de residuos sólidos, por otro lado, la educación ambiental que se genera en zonas poca o nula, ya que se desconoce sobre las técnicas de manejo de residuos sólidos, entonces yo estoy diciendo nuevamente la palabra. Entonces, si yo lo acorto y digo, se desconoce sobre dichas técnicas, ya al inicio se mencionó lo que son las técnicas que vamos a tratar, que serían las técnicas adecuadas sobre residuos sólidos. Entonces, las oraciones tienen que ser así concretas, o sea, tienen que ser separadas por un punto y seguido. Podemos utilizar conectores, por ejemplo, por otro lado, por último, además, entre otros conectores que nos va a funcionar para conectar las ideas del párrafo. Y muy importante, si en un párrafo vamos o empezamos en la primera oración a hablar sobre naranjas, tenemos que terminar todo el párrafo hablando sobre naranjas. No podemos mencionar manzanas o no podemos mencionar limones, ¿verdad? Porque estamos hablando sobre las naranjas. Entonces, si en este caso yo estoy hablando sobre las técnicas adecuadas para el manejo de residuos sólidos, yo tengo que finalizar el párrafo hablando sobre estas técnicas que son adecuadas para el manejo de residuos sólidos, ¿verdad? Yo no puedo ahí colocar que
que voy a hablar sobre reciclaje. Por ejemplo, bueno, el reciclaje viene a ser una técnica para el manejo de residuos sólidos, pero eso se puede tratar en otro párrafo. Entonces, se recomienda que se hable de un mismo tema en el mismo párrafo. Vamos a terminar este párrafo acá. No me escucho. Ok, aquí ya tenemos un párrafo de 6 renglones. En este caso son 5 renglones. Y se recomienda que sean de 3 oraciones a 4 oraciones, ¿verdad? Que no pasen los 8 renglones porque ya sería muy cansado para el lector. Entonces, en el planteamiento del problema y en todas las partes del trabajo se puede citar. Y citar sería buscar información en Internet. En este caso, si vamos a buscar información en Internet, debemos de tener en claro que lo más importante es que el artículo tenga los apellidos y el nombre del autor. Eh, Se recomienda también que tenga el año, pero en este caso, si el documento no tiene el año, entonces se puede utilizar, pero lo más importante es que tengan el nombre y los apellidos. Entonces, si vamos a buscar algo en Internet, tratemos de no buscar páginas como Wikipedia, como El Rincón del Vago, como mistareas.com, entre otras paginillas ahí que no son nada confiables. ¿Qué pasa con Wikipedia? La cuestión de Wikipedia es que tiene el enlace abierto. Entonces, si yo busco una información en Wikipedia y yo quiero editar dicha información, yo lo puedo hacer. Entonces, hay personas que lo editan al antojo de puede ser que digan que las técnicas adecuadas para el manejo de residuos sólidos es combinar orgánico con plástico, o sea, cosas que no se tienen que hacer, pero si a mí se me antoja colocar eso en Wikipedia, yo lo puedo hacer. Entonces, por eso es que las citas o la bibliografía que se utiliza ahí no es para nada confiable. Entonces, vamos a buscar un artículo de técnicas adecuadas para el manejo de residuos sólidos. Entonces, vamos a colocar en el buscador y al final vamos a colocar PDF. ¿Qué quiere decir PDF? O sea, que los artículos que yo voy a encontrar ahí están o me van a generar todos en PDF. Entonces, la mayoría que yo voy a encontrar en este, en este formato van a tener el nombre y el apellido del autor. Entonces, vamos a ver este primero, que dice Manual de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos. Casi siempre me lo van a descargar. Igual todos estos que ven acá, todos esos están en PDF, entonces pueden ser que sean documentos confiables o igualmente pueden ser que sean documentos que no tengan el nombre del autor, entonces son documentos que no se pueden utilizar. Igualmente, bueno, mientras se descarga esto, les voy a explicar 3 maneras sencillas de citar en un documento sin la necesidad de hacer un copy-pegue. Con esto los copy-pegues tengan mucho cuidado, porque uno como docente, uno sabe o se da cuenta cuando una persona no redactó ese párrafo. O sea, uno más o menos conoce a los estudiantes
y tal vez ahí están utilizando un vocabulario más complejo y uno dice, no, esto no lo redactó la persona. Es muy sencillo de darse cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Con solamente colocar una oración en el buscador, ahí yo voy a encontrar el documento. Entonces, es muy importante y tengan mucho cuidado con eso, de que no utilicen el copia y pegue sin citar o sin nombrar el autor como tal. Además, eso se puede castigar. En el caso de las universidades públicas, cuando se utiliza lo que es el copia y pegue, se puede castigar hasta hasta decirle al estudiante que se tenga que salir de la universidad, ¿verdad? Porque son cosas que no se están respetando, ¿verdad? Son trabajos que, como igual a ustedes, bueno, ya ustedes están en este proceso, saben que son trabajos muy complicados de hacer. Y si nosotros hacemos un copia y pegue, lo que estamos haciendo es desprestigiando el trabajo de esa persona, ¿verdad? Entonces, tratemos de no hacerlo. Igualmente, nosotros los profesores siempre nos vamos a dar cuenta cuando están haciendo un copy-paste. También hay algunos programas ahí que se utilizan para darse cuenta sobre un copy-paste. Ok, aquí tenemos este manual de manejo adecuado de residuos sólidos. Vamos a ver si es confiable. Dice que, bueno, está a cargo de Semarnat. Lo importante es ver el nombre del autor. Aquí tiene la fecha, 2006. Y aquí tienen los autores. Entonces, por ejemplo, tenemos todos esos autores de acá, que eso va a depender de lo que vaya a hablar cada uno del documento. Tenemos la persona encargada de la edición, tenemos la persona encargada del diseño, de la edición también. Ok, esos serían los autores entonces. Todos esos que están acá serían los autores de este documento. Ok, esto nos va a funcionar para explicarles cómo utilizar cuando se utilizan varios autores. Entonces, hagamos el ejemplo de que solamente esta persona acá, Ligia Hernández Chárraga, es la que escribió este documento. Omitamos el resto. Digamos que estos no están en este documento, solamente la primera persona, para así darles el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar o voy a hablar sobre realidades y retos. Entonces, yo digo que, bueno, un análisis minucioso de los materiales. Ok, dice aquí, los plásticos, por ejemplo, se obtienen del petróleo. Ok, yo quiero citar esta parte de acá. Hay tres maneras de citar. La primera manera es cuando yo voy a utilizar esta oración de acá o este párrafo, bueno, una oración, perdón, y la oración tiene menos de 2 o 3 renglones. Entonces yo la puedo colocar en un párrafo. Si la oración tiene más de 3 renglones, tiene entre 3 a 6 renglones, ¿verdad? No más de 6 renglones, yo la voy a colocar aparte del párrafo. Y después está la otra que sería parafrasear, o sea, decir lo mismo, pero de diferente manera. Entonces vamos a realizar las tres. Entonces vamos a ver la cuestión de los plásticos. Yo voy a ir aquí. En este caso lo que voy a hacer es copiar esta partecita de acá y la vamos a colocar en el documento. Entonces, vamos a hablar de los plásticos. La señora encargada del documento, hemos dicho que era Ligia Hernández. Entonces, vamos a escribir según Ligia Hernández, entre paréntesis vamos a colocar el año, que era 2016. Los plásticos y aquí vamos a realizar el pegue. Muy importante, si vamos a realizar este pegue, que
que se respete todo el formato. Vea que aquí las tildes no se respetaron, ¿verdad? Entonces vamos a arreglarlo. No es que ya lo pegamos y está bien, no, tenemos que ver si está bueno o está malo el formato. Ok. Aquí, bueno, se puede utilizar la de los dos reglones porque es pequeñito. Entonces, si ustedes ven aquí esta parte, casi que se forman los dos reglones. Entonces, los plásticos, aquí es la parte que yo pegué, todo esto acá. Esta partecita que yo pegué va entre comillas. Entonces decimos, según Ija Hernández, los plásticos se obtienen del petróleo, así como el vidrio y algunos minerales. Las latas de refresco están fabricadas con aluminio y metal, muy importante. Bueno, esto no es parte de los plásticos, pues vamos a admitir. Todos los plásticos se obtienen del petróleo, así como el vidrio y algunos materiales. Era muy importante aquí, entre paréntesis, igual colocar el número de página donde agarramos esa información. Dice que la habíamos agarrado de acá, que sería el número de página 16. Entonces vamos a colocar una P mayúscula, una P minúscula, punto 16. Eso quiere decir página número 16. Aquí yo estoy citando, sí hizo un copy paste, sí lo hizo, pero está referenciado según la autora que afirmó esa oración. Entonces, igualmente, no es que voy a hacer un copy-paste, voy a decir, según Ija Hernández, y voy a copiar 2 o 3 páginas de Ija Hernández y las voy a colocar ahí. Eso no se puede hacer. Se pueden hacer copy-paste, pero para hacer una referencia, o sea, para hacer una cita nada más. En este caso es una cita pequeña que es de un reglón. Entonces, uno o 2 reglones se puede realizar de esta manera. ¿Qué pasa si la cita se va más de 2 reglones? Entonces vamos a tomar este caso acá igualmente de los plásticos. Bueno, vamos a mencionar todos los artículos. Ok, entonces vamos a seleccionar todo esto y vamos a nombrarla de otra forma. Entonces, según Ija Hernández, los plásticos obtienen de petróleo. Entonces vamos a quitar esto igualmente. Vamos a empezar según Ija Hernández, 2 puntos, y aparte totalmente vamos a colocar todo lo que copiamos, ya que tienen que arreglar el formato, estos espacios. El Word le van a decir a ustedes cuando hay una falta ortográfica, igualmente cuando hay una falta de comas o alguna falta de tildes. Tengan mucho cuidado con eso. Se puede revisar el documento una vez que se termina. Les voy a decir cómo. Nada más nos vamos aquí a la parte de revisar y vamos a darle la parte de, es que eso varía en cada versión de Word. Revisiones simples, las revisiones, están las revisiones. Esto va a depender de cada Word, y este Word es más nuevo, entonces no lo encuentro. Pero igualmente el mismo Word le va a mostrar a ustedes aquí lo que son las revisiones o las faltas que tienen que arreglar. Pues igual en esta parte de acá mostrar revisiones que tengan todos estos links seleccionados.
para que le brinden las revisiones. Ok, igualmente esto que pegamos acá, vamos a colocarlo entre comillas, pero en este caso, como es una oración larga, ¿verdad? Que casi, bueno, en este caso tenemos 2, 4, 5 reglones, que no se excedan más de 6. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos esta reglita acá, si la regla no la ven, por ejemplo, hay un port que viene así sin que la regla, se van a la parte de vista, se van a la parte de regla y le dan seleccionar para que les aparezca. Entonces todo esto de acá lo vamos a correr 1 centímetro del margen de la hoja. El margen de la hoja es esta, ya que la reglita aquí tiene un color gris y la otra parte tiene un color blanco. Entonces vamos a arrastrarlo 1 centímetro, todas estas partecitas de acá, vamos a arrastrarlo acá 1 centímetro más para que así se diferencie de del párrafo, ¿verdad? O sea, para que vean que es una referencia. Entonces, aquí vamos a colocar igualmente el número de página después de, decía que era la página 16, después de las comillas. Y aquí tenemos la otra manera de cómo hacer una referencia, que sería con una oración larga, que en este caso no tiene que exceder las 6, los 6 renglones. Tenemos la otra que sería parafrasear, que la parte parafrasear es decir lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, por ejemplo, aquí dice artículos como envases de refrescos, envolturas de golosinas, focos, papel. Bueno, vamos a mencionar lo de los plásticos. Los plásticos, por ejemplo, se obtienen del petróleo, así como el vidrio y algunos materiales. Entonces, eso lo podemos decir diferente, pero que quede con la misma idea. Entonces, si decimos que los plásticos se obtienen del petróleo, entonces podemos decirlo diferente. Con el petróleo obtenemos los plásticos el vidrio. Con el petróleo obtenemos los plásticos y con algunos minerales obtenemos el vidrio. O sea, aquí estamos diciendo lo mismo. Decimos que los plásticos, por ejemplo, se obtienen del petróleo, así como el vidrio y algunos minerales. Estamos diciendo acá, con el petróleo obtenemos los plásticos y con algunos minerales obtenemos el vidrio. O sea, estamos diciendo lo mismo, pero de diferente manera. Eso es parafrasear. Igualmente tenemos que citarlo, porque eso nosotros no lo dijimos, nosotros tuvimos que buscarlo en algún documento para poder decirlo. Entonces vamos a citarlo. Se cita con el apellido y la fecha. En este caso, la persona se llamaba Hernández. Hernández 2016. Importante que el nombre y apellido tiene que ir antes del punto y aparte. Entonces se puede citar en el medio de un párrafo o se puede citar al final de un párrafo. Cualquiera de las dos maneras. Pero lo que es este paréntesis que tenemos acá tiene que ir antes del punto y seguido o el punto y aparte. Entonces, esas serían las 3 maneras de citar, las más sencillas y las que pueden utilizar ustedes para realizar su trabajo de investigación. Entonces, ¿qué pasa cuando son 2 autores? Por ejemplo, tenemos aquí varios autores, este documento me sirve. Por ejemplo, tenemos a Alicia Hernández, Guadalupe Pardo, Cristina Cortinas, Alberto Rojas, entre otros. Entonces, decimos, por ejemplo, digamos que este documento nada más tenga estos 2 autores, Ligia y Guadalupe. Entonces, para esta cita vamos a colocar Hernández, esta y Pardo, 2016. Igualmente, cuando hacemos las otras referencias de según, vamos a decir, según Ligia Hernández y Guadalupe Pardo, 2016, los plásticos son tal cosa, ¿verdad? Tanto para la cita larga como la cita corta. Cuando son más de 2
de dos autores, lo que se recomienda colocar es et al. Et al lo que me hace decir es que son más de dos autores. Et al quiere decir y los demás. Nos vamos a colocar et punto al 2016. Al, la primera mayúscula, claro que la A. Entonces aquí quiere decir que Hernández y compañía, ¿verdad? Entonces igualmente, cuando vamos a citar las otras, vamos a colocar según Ligia Hernández et al 2016, los plásticos y lo hacemos de esa manera. Cuando son más de dos autores, se recomienda que sea así. Eso según el último formato de APA, que es con el que ustedes tienen que trabajar. Entonces es muy importante que conozcan las maneras de citar para que así ustedes eviten realizar un copy-pegue muy extenso y eviten tener problemas por cuestiones de plagio. El plagio sería que ustedes agarren un documento y lo peguen todo sin citar a los autores de dicho documento. Entonces ya les enseñé cómo buscar un documento, ¿verdad? Que sea confiable. Muy importante, si no tiene fecha, por ejemplo, si ese documento no tiene fecha, lo que vamos a colocar es SF. ¿Qué quiere decir SF? Sin fecha. Entonces, un documento, si no tiene fecha, se puede utilizar, sí se puede utilizar, claro que sí. Pero si no tiene autores, no se puede utilizar. Entonces, mejor busquen otro documento, que en internet hay una gran variedad de documentos, nada más es de buscar el documento confiable. Pues si no tiene fecha, lo que hacemos es colocar SF, o sea, sin fecha. Pues ya tenemos lo que es el planteamiento del problema, ahora vamos con la justificación. Vamos con la justificación. Igualmente, lo vamos a colocar en negrita para diferenciarlo del resto de del párrafo, el documento que vamos a realizar. La justificación, la pregunta que nos vamos a responder es ¿para qué? O sea, ¿para qué yo estoy haciendo este proyecto? Entonces ya vimos la parte de lo que es el problema, que es qué problemas quiero solucionar yo con este documento, y el otro es para qué. Muchos van a decir, el documento sinceramente yo lo estoy haciendo para pasar el año. O sea, muchos lo están haciendo por eso. O lo estoy haciendo porque la situación del COVID no me dejó hacer la práctica, ¿verdad? Entonces yo sé que muchos van a decir eso. Pero no es válido colocarlo acá. Es que ustedes van a decir, sí, yo estoy haciendo este documento para pasar el año, para obtener el título de técnico medio en alimentos y bebidas, o porque el COVID no me dejó hacer la práctica, ¿verdad? Entonces algunos van a decir eso, pero no es válido colocarlo. Entonces aquí vamos a colocar para qué vamos a realizar este documento. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de talleres de educación ambiental, vamos a decir que para tratar problemas de falta de educación ambiental, para concientizar a la comunidad a realizar separación de residuos sólidos, para incentivar a que realicen campañas de reciclaje cada mes, para llamar la atención del gobierno local de OSA, ¿verdad? Entonces es como justificar el por qué yo estoy haciendo el proyecto. Podemos decir también que es un tema muy importante que nos ayuda a desarrollar o a obtener un mejor desarrollo sostenible en la comunidad. O sea, para eso hay mucha información también en internet que ustedes pueden buscar y pueden citar también para colocar en la parte de la justificación. Entonces es muy importante decir para qué yo estoy haciendo este proyecto o por qué yo estoy haciendo el proyecto como tal. Ok, y eso sería con la justificación. Igual la justificación puede ser de una página, 2 párrafos, 3 párrafos, ¿verdad? Que no se sea una página.
Después tenemos lo que es la descripción del proyecto, o sea, qué vamos a hacer nosotros. La descripción del proyecto es con palabras propias. ¿Qué quiere decir con palabras propias? Que no vamos a citar, que no vamos a utilizar citas, no vamos a utilizar bibliografía, entre otras cosas. Vamos a describir con nuestras propias palabras en qué consiste el proyecto. Entonces, por ejemplo, elaboración de talleres ambientales dirigidos hacia el sector turismo de Sierpe Osa. Vamos a, bueno, es como hacer un tipo de resumen también de lo que consiste el proyecto. Se recomienda que sea de 1 o 2 párrafos, igualmente no abarcar mucho el proyecto en sí, porque ya estaríamos matando el suspenso al lector, ¿verdad? Entonces, si vamos a mencionar la parte final de resultados, ahí todo en un párrafo, entonces ya ahí estaríamos matando lo que es el suspenso al lector. Entonces, sí se recomienda que sea una breve descripción de la parte del proyecto. Tenemos los objetivos del proyecto, que eso se supone que ya ustedes lo tienen ya desarrollado con aprobación del acta. Objetivos del proyecto, bueno, objetivos. Vamos a colocar objetivo general. Va a colocar el objetivo que ya tienen aprobado. No les voy a explicar cómo se desarrolla un objetivo porque ya se supone que ya debe estar aprobado y que los profesores tutores igualmente les explicaron a ustedes cómo se realizaba un objetivo, y vamos a colocar objetivos específicos que vienen a ser 3 o 4 objetivos específicos. Esto se recomienda también que sea en una página. Después hacemos el salto a la otra página para y el otro apartado del documento, que sería el marco teórico. El marco teórico es como lo más extenso del proyecto y lo que más va a abarcar la parte de la bibliografía de ustedes. Entonces, ¿qué escribo yo en el marco teórico? Bueno, vamos a escribir, estamos hablando del distrito de Sierpe Osa, vamos a buscar información del distrito de Sierpe Osa y la vamos a colocar acá. Entonces vamos a decir, el distrito de Sierpe pertenece al cantón de Osa, número tal, que pertenece al cantón a la provincia de Punta Arenas, tiene cierto clima, cierta población, esto y el otro, o sea, son datos que se pueden encontrar en internet y lo vamos a poder utilizar. Casi siempre las páginas de los gobiernos locales tienen todos esos datos. Entonces, estamos hablando del distrito de Sierpe Osa, estamos hablando del distrito Parmar, de Huita, de otros distritos del cantón de Osa. Entonces, podemos encontrar la información en la página del gobierno local de Osa. Estamos hablando ya de distritos como, por ejemplo, San Isidro, Pejivalle, Peñas Blancas y todos esos distritos de Pérez León. Entonces, ya nos tenemos que ir a la parte del gobierno local de Pérez León. Casi todos los gobiernos locales o las páginas de los gobiernos locales tienen dicha información. Entonces, vamos a colocar lo que es la información del lugar donde estamos trabajando y vamos a colocar también diferentes términos que me van a ayudar a mí a entender el problema que ustedes están abarcando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de talleres de educación ambiental, vamos a colocar qué es educación ambiental, vamos a colocar el manejo adecuado de residuos sólidos, vamos a colocar qué es reciclaje, vamos a colocar qué es desarrollo sostenible. Si está enfocado al sector turismo, vamos a mencionar cuál es el sector turismo que va dirigido, qué es un patrimonio turístico, qué es un atractivo turístico, qué es una infraestructura turística, cuáles son los mayores problemas de contaminación a nivel nacional, cuáles son los mayores problemas de contaminación a nivel local. Todos esos conceptos que me van a ayudar a mí a entender mucho mejor el trabajo se tiene que colocar en el marco teórico. Eso es lo más extenso del trabajo. El marco teórico puede llevar de 3 a 4 páginas y es donde vamos a abarcar la mayor fuentes o citas bibliográficas en este caso. Entonces, esto sería
con respecto a la primera, el primer avance que estaría para el 12 de noviembre. No los voy a saturar mucho de información con respecto al segundo avance para que se puedan realizar esta parte de manera exitosa. Entonces, eso sería con respecto al primer avance. Y cuando finalicen el mismo, entonces va a subir un video con el segundo avance, cómo se realiza el segundo avance. Lo que piden es la tabla de contenidos, entonces vamos a ver cómo realizamos un salto de página en el documento, cómo realizamos número de página para poder realizar la tabla de contenidos, la metodología utilizada, los resultados, conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos. Entonces, eso sería con respecto a el primer avance. Importante también, podemos colocar imágenes, sí se pueden colocar, pero tenemos que aprender a colocar las mismas. Les voy a hablar también de la bibliografía para que lleven ahí un poquito. Pues vamos a buscar vamos a buscar una imagen. Por ejemplo, esta. Ok, esta imagen sí se puede colocar, claro que sí. Pero tenemos que, bueno, la vamos a copiar. Vamos a ir a la página donde está la imagen, a ver si tiene autor. La vamos a colocar en el documento. La imagen no tiene que abarcar mucho documento. Entonces que vamos a colocar una imagen de una sola página para que así se nos haga el trabajo más grande, ¿verdad? Porque hay unas personas que sí hacen esa estrategia, digamos, ¿verdad? Pero no se recomienda que exceda mucho espacio en el documento como tal. Vamos a ver, acá. Que mientras se pega, es muy importante que ustedes lleven en un documento aparte lo que es la bibliografía. La bibliografía, eso se coloca al final del documento, pero sí es muy importante que lo lleven como ahí. Entonces vamos a abrir un documento en blanco y vamos a poner la parte de bibliografía. Para que así lo lleven acomodado, porque ustedes dicen, bueno, vamos a hacer las referencias y después hacemos la bibliografía. No se recomienda, ¿verdad? Porque ustedes después van a andar buscando, diga, dónde encontré esto, dónde encontré el otro, ¿verdad? Y no va a ser lo mismo. Vamos a copiar todos estos autores que en la bibliografía sí se tienen que mencionar. Yo les dije a ustedes que en la cita se mencionaba et al, pero en la bibliografía sí se tienen que mencionar todos los autores. Entonces vamos a hacer bibliografía nada más con un autor y vamos a hacer bibliografía con dos autores, y varios autores. Entonces, en este caso vamos a hacerlo con Ligia Hernández nada más. Entonces vamos a colocar Hernández. Hernández sería el apellido, coma, la inicial del nombre, que en este caso sería Ligia, entre paréntesis, la fecha, 2016. Vamos a buscar el título del documento, en este caso sería Manual de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos.